La tutoría de hoy trata de continuidad de funciones, ese es el tema, que se va a dividir, como por decirlo así, en dos partes. La primera parte la vamos a ver hoy y la siguiente, la próxima tutoría. Vamos a empezar con un poco de teoría, 3 diapositivas de teoría y luego vamos a hacer 2 ejercicios que la verdad están muy fáciles, pero sí hay que prestar atención a ciertos detallitos. Al igual que los temas anteriores, digamos, todos estos temillas y todas estas cosas siempre van a llevar ejercicios o temas anteriores. Es decir, que muchas veces para resolver algo de estos ejercicios vamos a ocupar recordar cosas anteriores. Entonces, ya ahora sí, vamos de lleno al tema, a la clase de hoy. Entonces, recordemos que es continuidad de funciones. Entonces, primero, la continuidad de un punto. Para que una función sea continua en un punto en x igual a, se tienen que cumplir 3 condiciones. Es decir, de hecho, si ustedes ven aquí dice, una función f es continua en un punto x igual a sí y solo sí. Es decir, tienen que cumplirse de verdad esas 3 condiciones. Con que solo una no se cumpla, entonces ya la función no va a ser continua en ese punto. Entonces, ¿cuáles son esas 3 condiciones? Primero, o no necesariamente este orden, ¿verdad? Que f(a) exista. Es decir, que la imagen de a en esa función exista. Segundo, que el límite cuando x tiende a ese punto a de f(a) exista. Y tercero, si las 2 primeras se cumplen, es decir, si f(a) existe y el límite también existe, el resultado de ambas tiene que ser igual. Es decir, que el límite, aquí es un a, no sé por qué se puede hacer, aquí el límite de f(a) cuando x tiende a a tiene que ser igual a f de a. Aquí se me fue ese, aquí. Entonces, esas son las 3 condiciones. Que la imagen de a exista, que el límite de la función cuando x tiende a exista y que el resultado de esas 2 cosas sean iguales. Esas son las 3 condiciones. Ahora veamos esto mismo en la parte de la gráfica. Es muy importante que reconozcan esto de la gráfica porque en el examen les pueden preguntar tanto como un ejercicio de resolver y que ustedes tengan que decir si la función es continua o no, o se lo pueden preguntar con una gráfica, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta en eso. Entonces, si tenemos una gráfica, ¿cómo nos damos cuenta que es continua? Voy a poner aquí el puntero, aquí, vean. Si ustedes se dan cuenta, porque ustedes agarran la gráfica y la manera más fácil para comprenderlo es, por ejemplo, que usted ponga el dedo y vaya recorriendo esa gráfica. Es decir, por ejemplo, el punto rojo, digamos, el puntero es el dedo de ustedes. Entonces, ustedes agarran el dedo y lo van recorriendo la gráfica. Y si ustedes pudieron recorrer toda la función sin tener que levantar el dedo, así es como yo lo pienso, sin tener que levantar el dedo, sin tener que hacer ningún salto, ven como aquí que lo voy llevando el puntero por todo lado, entonces la función es continua. Entonces esa es la manera más fácil de verla en cuanto a un gráfico, que ustedes puedan pasar el lápiz o el dedo, como sea, sin tener que levantarlo y recorrer toda la función. Entonces de esa manera ustedes ven una gráfica donde ustedes pueden realizar esto que les acabo de decir. Entonces ustedes dicen, esta gráfica es continua. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a continuidad. Entonces, antes de eso, ¿verdad? Recordarles que la función puede ser continua o discontinua. Entonces, esto es en cuanto a continuidad. Tienen que cumplirse estas 3 condiciones y gráficamente hablando tiene que cumplirse eso que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos con esta parte? Tal vez todavía algunas cosillas como estas, las condiciones no les quede muy claro hasta que empecemos a resolver, pero lo de la gráfica sí lo comprendieron.
Escríbanme ahí por el chat o díganme. Ok, perfecto. Entonces, este es el primer resultado, digamos, que sea continuo, la continuidad. Ahora vamos con lo que es discontinuidad. Que primero hay varias, por decirlo así, discontinuidades. No está bien dicho, yo sé, pero para explicarme. Y la primera es discontinuidad evitable. Entonces, es muy importante que ustedes se aprendan como los conceptos en sí para que los puedan aplicar ahorita cuando resolvamos los ejercicios. Entonces, la discontinuidad evitable se presenta por alguna de las siguientes razones. Primero, que no exista f de a, es decir, que no exista la imagen de a, pero sí existe el límite. ¿Ok? Entonces, esta es la primera razón por la que se puede presentar discontinuidad evitable. ¿Ok? La segunda razón es que el límite y la imagen existan, es decir, que f de a y límite de f de a cuando x tiende a a existan, pero los resultados de estos son diferentes. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un ejercicio donde existe la imagen, perdón, donde no existe la imagen, pero sí el límite, decimos es discontinuidad evitable. O puede ser que existan los dos, la imagen f de a y el límite, pero que los resultados no coincidan, que sean diferentes. Entonces decimos que presenta una discontinuidad evitable. Ahora, ¿por qué es que decimos que es discontinuidad evitable? Es porque se puede arreglar, por decirlo, entre comillas, se puede arreglar. ¿Y cómo se arregla? Digamos, se redefine la función asignándole a la imagen en el punto X igual a el valor del límite. Es decir, si tenemos una función que presenta discontinuidad evitable, digamos en este caso, en el primer caso, donde no tenía, digamos que estamos evaluando, por ejemplo, esto acá, este segundo cuadrito, veamos, estamos evaluando el punto x igual, o a, perdón, para que comprendan aquí con a igual 9. Entonces, si nosotros vamos, decimos, ok, la imagen de 9 no existe, ¿ve? Que es un punto abierto, círculo abierto. Entonces decimos, la imagen de 9 no existe, pero el límite sí existe. ¿Cuál sería el límite? El límite sería 6. ¿Por qué? Porque lo evaluamos un poquito por la derecha, es 6, y por la izquierda es 6. Entonces decimos, ok, es discontinuidad evitable. ¿Por qué? No existe la imagen, pero sí existe el límite. Entonces, en este caso, que es discontinuidad evitable, ¿cómo uno diría o cómo uno redefiniría la función o cómo la arreglaría, verdad? Diciendo que f de 9, recordemos que 9 es a, f de 9 es igual al valor del límite. ¿Cuál era el valor del límite? 6. Entonces decimos f de 9 es igual a 6. Aunque técnicamente nosotros digamos f de a no existe, ¿verdad? Porque vemos aquí que el 9 no tiene ningún punto. Nosotros redefinimos la función, ya que es discontinuidad evitable, y decimos que f de 9 es igual a 6. Entonces, de esta manera es como se redefine. ¿Ven? Por lo que se redefine la función asignándole a la imagen en el punto X igual a el valor del límite. Eso, hablando, por decirlo así, en términos más matemáticos o de resolver un ejercicio. Y ahora, en cuanto a la gráfica, vemos que a diferencia de la discontinuidad, perdón, de la continuidad, si nosotros pasamos el dedo por la función, vemos que aquí tenemos que pegar un salto, por decirlo así, para venir a este punto y después otro salto para regresar acá. A diferencia del anterior, que lo voy a poner,
La anterior nosotros podemos pasar el dedo por toda la función sin tener que pegar ningún salto. En esta discontinuidad evitable sí tenemos que pegar un salto. Aquí, pa, pa. O aquí pegamos un salto y una vez aquí. Entonces, cuando se nos presenta una gráfica de esta manera, sabemos que es discontinua. Ahora tenemos que identificar si la gráfica es discontinua evitable o discontinua inevitable. Ahorita vamos a ver la discontinua inevitable. ¿Cómo sabemos que es discontinua evitable? Porque nosotros pegamos el salto y vemos si existe el límite y decimos, ok, sí existe el límite. Por ejemplo, aquí el límite en 2 vemos que es 4. Aquí, a la derecha, aquí, a la izquierda aquí, vemos que es 4. Entonces, ustedes dicen, tuve que pegar el salto. Y aparte de eso, el límite sí existe. Entonces, la gráfica corresponde a discontinuidad evitable. ¿Cómo nos fue con este segundo concepto, por decirlo de esta manera? ¿Comprendieron? ¿Alguna pregunta? Escríbanme ahí en el chat si lograron Profe, comprender. Ajá. ¿me puede volver a explicar ese último? ¿De qué? ¿Lo de la gráfica o lo de estos, o lo de los puntos aquí? La de la gráfica, la de la izquierda, porfa. La de la izquierda. Ah, es Ok, que no entendí eso. vea. Primero vamos a identificar si es continua o discontinua. Entonces, continua era que pasábamos el dedo así, sin tener que pegar ningún salto, pasábamos sin tener que soltar el dedo, por eso así, levantar, mejor dicho, levantar el dedo, sin tener que levantarlo, entonces eso era continua. Si nosotros tenemos que levantar el dedo por alguna razón, como acá que pegamos el salto aquí y luego acá, o aquí que pegamos el salto de acá hasta acá, decimos que es discontinua, es discontinuo. Ahora, ya identificamos si era continua o discontinuo. Reconocimos que era discontinuo. Entonces, hay dos tipos de discontinuidad. La evitable, que es la que estamos viendo en esta diapositiva, y la inevitable, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, ¿cómo diferenciamos en la gráfica de discontinuo evitable a discontinuo inevitable? Lo identificamos nada más viendo si el límite existe. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2? La respuesta es 4. ¿Por qué? Porque ustedes van por aquí con el 2 y recuerde que cómo uno evalúa los límites. Uno evalúa los límites evaluándolos, valga la redundancia, por la derecha y por la izquierda. Se recuerdan que nosotros lo evaluamos por la derecha y por la izquierda. Y si eran iguales, entonces el límite sí existía. Entonces, si agarramos el 2 por un poquito a la derecha, vamos acá. ¿Y cuál es el valor del límite cuando x tiende a 2 por la derecha? 4. Ahora vamos por la izquierda y vamos por acá. ¿Cuál es el valor del límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? 4. Entonces, vemos de esta manera, nos damos cuenta que el límite sí existe. Sí existe. Entonces, si el límite sí existe, entonces es discontinuidad evitable. Si tuvimos que pegar un salto con el dedo, levantar el dedo de alguna manera, y el límite sí existe, entonces eso es discontinuidad evitable. ¿Cómo nos fue? Ah, ok, ok, ya. Gracias, profe. Listo. Sí. Ok, entonces voy a recapitular la anterior continuidad. La imagen existe, el límite existe y el límite y la imagen tienen que ser igual, o sea, dar el mismo resultado. Discontinuidad evitable se presenta por dos razones. La primera, que no exista la imagen, pero sí exista el límite. La segunda manera, que la imagen y el límite existan, pero los dos resultados sean diferentes. Entonces, si se presenta alguna de estas dos razones, es discontinuidad evitable y se arregla, entre comillas, perdón,
redefiniendo la función, asignándole la imagen en el punto X igual a el valor del límite. Entonces, ahora sí, ya vimos estas dos. Vamos con una tercera. Y es discontinuidad inevitable, que hay dos tipos. Primero se presenta discontinuidad infinita, inevitable infinita, que se presenta cuando el límite en el punto no existe. Es decir, el límite es más infinito o menos infinito. Y la discontinuidad de salto, que se presenta cuando los límites por la derecha y por la izquierda existen, son números reales, pero son distintos. Ahora, viéndolo de una manera gráfica, si nosotros vamos acá, primero hay una cosa, digamos, que tuvimos, primero que no terminaríamos, porque eso va hasta el infinito, ¿verdad? Y tendríamos que pegar un saltillo acá y volver a pegar otro salto, pero nosotros vemos que el límite, por ejemplo, en este punto de 2, es que es más infinito. A diferencia del anterior que nosotros decíamos, tuvimos que pegar el salto, pero el límite sí existe. Tuvimos aquí también que pegar el salto, pero el límite sí existe. A diferencia de estos dos anteriores, aquí pegamos el salto, pero vemos que el límite no existe, que el límite es más infinito. Entonces, es una discontinuidad inevitable. ¿Y cómo se presenta? Cuando el límite en el punto no existe, más infinito o menos infinito, o cuando sí se presenta, cuando los límites por la derecha y por la izquierda son diferentes. ¿Cómo nos fue con este tercer concepto? Perdón. ¿Nos quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? Igual del anterior o de alguno que tuviera. Como les digo, es importante que analicen o sepan identificar estas gráficas, porque puede ser que en el examen se las pregunten con gráficos. ¿Cómo nos fue? Que los veo muy callados, ni por el chat. Bien, dicen, ok. Listo, entonces, esta era la parte teórica, digamos. Ahora sí vamos con práctica, con resolver ejercicios. Entonces, gráficamente era nada más lo que acabamos de ver. Los ejercicios que vamos a resolver son ya más algebraicos, por decirlo de esa manera. Entonces, tenemos el primer ejercicio, que es de una función a trozos, que no es nada del otro mundo, para que no se asuste, donde dice que considere la función fx es igual a menos x menos 3 sobre 4 en caso de que la x pertenezca a este intervalo que vaya de menos infinito a menos 1, incluyendo el menos 1. O utilizamos la función fx es igual a 0 en caso de que x sea igual a 2. O usamos esta función de 3x al cuadrado sobre x al cuadrado más x menos 6 en caso de que la x pertenezca o vaya de menos 1 sin incluir el menos 1, porque en caso de que incluya el menos 1 es acá, vean, usamos esto. A más infinito, exceptuando el menos 2. En caso de que la función o x pertenezca, o sea, un número que esté entre mayor de menos 1, mejor dicho, vamos a usar esta función exceptuando el menos 2, o el 2 era más bien, chiquillos. Aquí me comí, exceptuando el 2. ¿Por qué? ¿Por qué exceptuando el 2? Porque en caso de que sea 2, utilizamos esto. Ok. Entonces, esta es la función. Y nos pregunten, analice la continuidad de la función en x igual menos 1 y en x igual 2. De ser discontinuo en alguno de estos valores, clasifique dicha discontinuidad. Es decir, nos están preguntando,
Evalúen la función en x igual menos 1. Y díganme si la función es continua o discontinua. Y en caso de ser discontinua, díganme qué tipo de discontinuidad tiene. Igual con el 2. Entonces, les pregunto y respóndame ahí alguien, el que quiera. Si x es igual a menos 1, ¿cuál función usamos? Dígame ahí alguien. La de arriba. Sí, la primera, la de arriba, exactamente. Y en caso de que x en x igual 2, vamos a evaluarla en este punto. Entonces, ahora sí, lo vamos a resolver. Aquí tenemos la pregunta para recordarnos. Vamos, sencillo ahí. Ok, entonces, recordemos que ocupamos que se cumplan estas tres condiciones, por eso las puse acá, para que sea continua. Entonces, vamos ahora sí a empezar a evaluar. Lo primero, en este orden no hago yo, pero ¿verdad? Pueden primero evaluar el límite o f, como sea. Yo evalúo primero f porque es más fácil. Primero evaluamos a ver si existe una imagen. Y vamos a probar primero con x igual menos 1. ¿Ok? Luego resolvemos x igual 2. Primero x igual menos 1. Entonces, en x igual menos 1, ¿cuál sería la imagen? Sería poner que f de menos 1 es igual a menos 1 menos 3 sobre 4. ¿Por qué? Porque x es igual a menos 1 y la función a trozos nos dice que vamos a utilizar esta de acá en caso de que x pertenezca o vaya de menos infinito a menos 1, incluyendo el menos 1. Entonces utilizamos esta función de acá, evaluamos el menos 1, sacamos la imagen, por eso todo esto va así, y nos da que f de menos 1 es igual a menos 1 medio. Entonces, de esta manera, ya cumplimos con la primera condición. ¿Qué dice la primera condición? Que f de c, o f de la imagen, va otra vez puse una c aquí, existe. Ya evaluamos esa primera condición. Ahora, vamos con la segunda condición, que es que el límite exista. Entonces, primero evaluamos el límite por la izquierda. Entonces, el límite cuando menos 1, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, ¿cuál función vamos a utilizar? Esta misma. ¿Por qué? Porque dice que es de menos 1 hasta menos infinito, hacia la izquierda. Entonces, utilizamos esta misma y evaluamos el menos 1 en esta misma función y nos da que es igual a menos 1 medio. Todo bien. Ahora, evaluamos el menos 1 por la derecha, pero en este caso, ¿cuál vamos a utilizar? Menos 1 por la derecha es esta de acá, ¿verdad? Porque dice que menos 1 hacia más infinito. Entonces utilizamos esta de aquí. Y lo evaluamos, el menos 1 acá, de esta manera. Y nos dice que el resultado es menos 1 medio. Entonces vemos que tanto por la izquierda y por la derecha dio lo mismo. Significa que el límite de x cuando tiende a menos 1 de f de x es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, se cumple la segunda condición. Entonces, tenemos que la imagen es menos 1 medio y que el límite es menos 1 medio. Por lo tanto, se cumple la tercera condición que dice que el límite tiene que ser igual a la imagen. Entonces, podemos decir que f es continua en x igual a menos 1. ¿Cómo nos fue con esta primera parte de este ejercicio? Escríbanme o díganme ahí algo. Todo bien. Perfecto. Entonces ya evaluamos la primera, ¿verdad? La primera X, por decirlo de esta manera. Y nos dimos cuenta que sí es continua. Ahora vamos con X igual 2.
Entonces, tenemos que x es igual a 2. ¿Y cuál sería la imagen? La imagen de f de x sería, nos dice que cuando probamos con x igual 2, la imagen es 0. Entonces, ahí ya estaríamos con la primera condición y la cumplimos, que es que la imagen existe. Ya vimos que sí existe. ¿Ok? Entonces, ahora hay que probar el límite. Y nos dice que el límite de x cuando tiende a 2 de f de x, vamos a probarlo por la izquierda y 2 por la izquierda, ¿cuál utilizaríamos? Utilizaríamos por acá. Entonces lo probamos y es menos infinito. Nada más evaluamos el 2 ahí, es sustituir por ahí el 2 y nos damos cuenta que es menos infinito. Ahora, probamos ahora por la derecha. ¿Cuál utilizamos? Utilizamos este mismo también. Nada más que la respuesta es más infinito. Por lo tanto, el límite de x cuando tiende a 2 de f de 2 no existe. Entonces, de una vez ya vimos que no se cumple la siguiente condición. ¿Por qué? Porque la imagen es igual a 2 y esto no existe, entonces tampoco se cumple la tercera condición. Ahora, ¿cuál discontinuidad es? La discontinuidad evitable o inevitable. Es la discontinuidad inevitable. ¿Por qué? Porque el límite no existe. Y ahora lo evaluamos, o ahora hay que más bien categorizar dentro de las inevitables. Es inevitable infinita o inevitable, o perdón, discontinuidad inevitable de salto. Es infinita. ¿Por qué? Porque el límite no existió. Y eso era lo que decía los conceptos que leímos al inicio. Entonces, la respuesta es que f es discontinua, inevitable, infinita en x igual 2. ¿Cómo nos fue con este segundo ejercicio? Escríbanme ahí en el chat igual. Recuerden que es discontinua inevitable porque el límite no existió. Y no es discontinua de salto porque la discontinuidad inevitable de salto es cuando los límites por la derecha y por la izquierda existen, pero son distintos, según lo que decían los conceptos. Entonces, todo bien. Ahora vamos con este segundo ejercicio y último ejercicio, que nos dicen estudiar la continuidad de la función real de variable real cuyo criterio de asociación es. Entonces, todo esto, resumámoslo en considere la siguiente función, ¿verdad? Son ahí palabrillas menos un poco enredadas, pero es lo que nos dice, considere la siguiente función. Ahora, en caso de que se presenten discontinuidades, indicar el tipo. Y ojo esta que le agrega algo más a la pregunta anterior y nos dice que si son discontinuas evitables, recordemos cuáles son las discontinuidades evitables, eran las que la imagen no existía, pero el límite sí, o que la imagen y el límite existían, pero eran diferentes. Esas eran las discontinuidades evitables. Nos dice, en caso de que exista una discontinuidad evitable, redefina la función para obtener una nueva función que sea continua. Y ya vimos también cómo era que redefiníamos la función. Era asignándole al valor de la imagen el resultado que dio el cálculo del límite. Entonces, vean que esta pregunta le agregó eso por ahí, que igual no es nada de otro mundo. Entonces, otra cosa, a diferencia del ejercicio anterior, recordemos que el ejercicio anterior nos daba un punto, incluso en el anterior nos dieron 2 puntos,
donde nosotros tenemos que calcular o que resolver esa discontinuidad o esa continuidad. En este caso no nos están dando ningún punto, no nos están diciendo en x igual tanto, en x igual lo otro. No, nada más nos dicen que tenemos que estudiar las continuidades de la función. Entonces, ahí también se le agrega otro detallillo extra. Ahora sí, resolvamos. Mucha hablada. Entonces, tenemos la pregunta. Entonces, como lo que les acaba de decir, como aquí no nos están dando los puntos donde debemos de probar la continuidad, nosotros tenemos que identificar esos puntos. Entonces, lo primero que vamos a ver son los posibles, o resolver, o calcular los posibles puntos de discontinuidad. ¿Y cuáles son esos puntos? ¿O cómo los calculamos? ¿O cómo nos damos cuenta de esos puntos? Bueno, hay que ver dónde la función es indeterminada, digamos. Donde la función no se podría calcular. ¿Y dónde sería eso? Cuando el denominador sea cero. Recordemos que si el denominador de una función es cero, ¿verdad? Entonces ahí no pertenecería a ese dominio. Por lo tanto, esos son donde, ahí es donde están los puntos de discontinuidad. Entonces, vemos dónde es que el denominador se hace cero. Entonces, empezamos a despejar esta función para ver en cuál x es que el denominador se hace cero. Entonces tenemos que x al cuadrado más 3, pasamos el menos 2, lo pasamos a este lado, quedaría que raíz de x al cuadrado más 3 es igual a 2, elevo lo que está aquí a la derecha, entonces 2 elevado a la 2 es 4, y elevo lo que estaba aquí, esta raíz, entonces ya cancelé esas raíces. Paso el 3 que está a este lado, lo paso a restar acá. Entonces me queda que x al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos o los posibles puntos de discontinuidad? Bueno, son donde x es igual a más o menos 1. ¿Por qué? Porque si le damos el 1 al cuadrado es 1. Y si le damos el menos 1 al cuadrado es igual a 1 también. Entonces, tenemos dos puntos ahora para calcular. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es estudiar las continuidades para x igual a menos 1 y para x igual a 1. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí en esta parte del ejercicio? Yo tengo una pregunta. Dígame. No sé si más adelante se iba a hacer, pero también no había que evaluar si la raíz es negativa. ¿En qué parte, digamos, exactamente? Perdón, es que, digamos, también se indefiniría si la raíz da algo negativo, pero no sé si eso más adelante lo iba a hacer. No, no lo iba a hacer, la verdad, no. Creo que no es necesario. No es Ah, necesario ok. porque como aquí hay una restilla y todo, nada más vemos, nada más sabemos que tiene que ser igual a 0. Entonces no es necesario ponerle lo de la, ¿ok? Entonces no es necesario en esto. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ok, sigo. Entonces, primero estudiamos la continuidad, que recordemos que tenían que cumplirse aquellas tres reglas, o aquellas tres condiciones, mejor dicho, para que sea continuo. Que la imagen exista, que el límite exista y que tanto el resultado de la imagen como el resultado del límite sean iguales. Así era continuo. Entonces, primero, aquí ni siquiera voy a calcular la imagen, ¿verdad? Porque sabemos que la imagen en este caso no existe. Entonces no la voy a calcular la imagen de una vez. Entonces voy a calcular el límite. Empezando con el x igual a menos 1. Primero, el límite de x cuando tiende a menos 1
Lo calculamos ahí, sustituimos el menos 1 y nos da que es igual a menos 2 sobre 0. Entonces, el límite no existió, la imagen digamos que tampoco. Entonces, f posee una discontinuidad inevitable en x igual a menos 1. Okay. Eso está muy fácil. La imagen ya sabíamos hace un rato que en estos puntos se vuelve indeterminada, ¿verdad? Indefinida. Y el límite también. Entonces, puesto que el límite no existe, f posee una discontinuidad inevitable en x igual a menos 1. Entonces, no, aquí dice que en caso de que discontinuidad es inevitable, redefina la función. No hay que redefinir nada, porque no se podría hacer, primero que todo, y porque es una discontinuidad inevitable. Entonces, esta primera, para la continuidad para x igual a menos 1, queda así. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora estudiando la continuidad para x igual a 1. Recordemos que esos fueron los dos puntos que nos dio acá, de posibles puntos de discontinuidad. Entonces ya calculamos el primero, x igual a menos 1. Ahora vamos a calcular en x igual a 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el límite. Entonces, si nosotros sustituimos el 1 acá, nos da que es 0 sobre 0, que es una forma indeterminada, ¿verdad? Por lo tanto, hay que aplicar racionalización. Entonces, si racionalizamos, no voy a profundizar mucho acá en el tema, ¿verdad? Porque ya se supone que debemos saber racionalizar y todo eso. Multiplicamos por el denominador. Nos queda que x menos 1 por todo esto. Y aquí, a la hora de aplicar esta multiplicación de denominadores acá abajo, lo que hacemos o llegamos al momento donde, por decirlo de esta manera, aplicamos diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces la raíz ya no existe y el menos 2 que estaba aquí se eleva al cuadrado y queda menos 4. Después seguimos por acá resolviéndolo. Quedó x menos 1 por x más 1. ¿Por qué esto aquí abajo? Porque aquí quedaba x al cuadrado menos 1. ¿Verdad? Eso era lo que quedaba aquí abajo. Entonces nosotros podíamos aplicar nuevamente diferencia de cuadrados y queda x más menos 1 por x más 1. Cancelamos los x menos 1. Nos queda la función de esta manera. Y ya podemos evaluar el 1. ¿Verdad? Lo sustituimos acá y nos da que el límite cuando x tiende a 1 es igual a 2. ¿Ok? Entonces ya calculamos el límite. Y la imagen, pues ya la imagen sabíamos que no existía, puesto que el 1 no pertenece al dominio. Entonces, aquí pasa algo, a diferencia del anterior, en x igual menos 1, recordemos que en el anterior ni el límite ni la imagen existían, entonces era discontinuidad inevitable. Pero, en este caso, la imagen no existe, pero el límite sí existe. Por lo tanto, es discontinua evitable. ¿Ok? Entonces, como f presenta una discontinuidad evitable en x igual a 1, hay que redefinir la función. ¿Por qué hay que redefinirla? Pues sí, porque ahí nos dice en el ejercicio. Dice, y para las discontinuidades evitables, redefina la función para obtener una nueva función que sea continua. ¿Y qué había dicho yo? Que cómo se redefinía la función. Bueno, aquí tengo, por acá nada más, opa, aquí no le puse nada. Ahí. Ok, listo, ahí. Entonces, ¿cómo les había dicho yo que se redefinía la función? Dándole al valor de esa imagen el valor del límite. Al valor. Entonces, esto fue lo que teníamos por acá. Que el límite era 2, que la imagen no existía, que había que redefinirla. Entonces, de esta manera se redefine. Diciendo que fx es igual a esta expresión cuando x es diferente de menos 1 y x es diferente de 1. ¿Por qué diferente de menos 1 y diferente de 1?
porque esos eran los puntos donde, o los puntos donde que no están en el dominio, mejor dicho. Y ahora, redefiniendo la función para que sea continua en x igual 1, según el concepto que yo expliqué hace un rato, el segundo, la tercera diapositiva por ahí, decía que uno le daba al valor de la imagen en x de ese punto, le daba el valor del límite. Entonces, en x igual 1, que antes no existía, que no pertenecía al dominio, ahora cuando la redefinimos para que sea continua, le damos a la imagen el valor del límite. ¿Cuál era el valor del límite? 2. Por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Cómo nos fue con este ejercicio? Claro, más o menos. ¿Una pregunta, duda? ¿Todo bien? Perfecto. Si ustedes ven, esos ejercicios siguen siendo muy mecánicos. Y más que ustedes tienen que ver si se cumplen aquellas condiciones, ¿verdad? Voy a devolverme ahí rápido de todo un poco. Es muy fácil. Si ustedes se aprenden de casi que de memoria, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Las tres condiciones, aquí nos podemos tener aquí para no devolvernos tanto. Si nos aprendemos estas tres condiciones que estaban ahí, entonces podemos resolver estos ejercicios fácilmente. Estas tres condiciones de acá. Que f exista, que el límite exista y que el límite y la imagen sean iguales. Si nosotros logramos manejar esas tres condiciones, vamos a poder resolver los ejercicios. Entonces, muchachos, esa sería la clase de hoy. No sé si queda alguna duda. Recuerden también, por eso me devuelvo acá, recuerden practicar lo de las gráficas, reconocer cuáles gráficas son continuas o discontinuas. También poder categorizarlas en discontinuas evitables o inevitables. Pero para eso tienen esta presentación. Entonces, eso sería la clase de hoy. Muchas gracias.